Muy buenas noches. En los últimos 15-20 días ha aumentado fuertemente el debate sobre las infraestructuras ferroviarias en Asturias, particularmente sobre la variante de Pajares a partir de la rectificación del ministro de Fomento el 31 de marzo, diciendo en un comunicado que se abandonaba el ancho ibérico y se pasaba al ancho internacional. Este cambio vino propiciado por la exigencia de Foro en el Parlamento de que se produjera, si no, no podían contar con su voto en los presupuestos generales del Estado. Hoy, para hablar sobre esta cuestión, para hablar de los ferrocarriles en general y alguna otra cosa, va a estar con nosotros Francisco Álvarez Cascos, secretario general de Foro Asturias. Después de la entrevista trataremos los asuntos más destacados de la actualidad que vienen en el comercio. Empezaremos con el gobierno local, el gobierno de Gijón, del Ayuntamiento de Gijón, cree relevante la gerencia del plan de vías, un asunto que ya viene de ayer, cuando lo presentó Mercedes Fernández como la gran propuesta del PP, un nuevo gerente. Segundo lugar, el juez llama a Rajoy como testigo de la Gürtel 8 años después, un asunto de impacto nacional que va a ir a declarar como testigo ante el juez. Y un tercer asunto a tratar es la pérdida de militantes del Partido Socialista, unos 11.000 desde 2014 hasta aquí, en solo 3 años, ahora que se va hacia las primarias. Bueno, de todo eso vamos a hablar en tertulia. Ahora hacemos un pequeño alto y enseguida estamos entrevistando a Francisco Álvarez Cascos. Como nos hemos dicho antes, en Asturias hay en las últimas semanas un fuerte debate sobre ferrocarriles y en concreto sobre la variante de Pajares. Ya lo había en los últimos años, por lo que todos sabemos, por cómo va esta obra, pero ahora se ha hecho un debate muy fuerte en las últimas semanas, motivado por la postura del partido de Foro, con un diputado en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pero que ha logrado, convencer o al menos hacer mella en lo que era la línea que estaban planteando el gobierno de Rajoy respecto a la variante de Pajares y dar la vuelta como un calcetín al proyecto sobre la variante, y esto significó pues una respuesta en Asturias de todos los partidos y agentes sociales posicionándose sobre ella. Con nosotros para hablar de esto y de más asuntos, pero largamente sobre la variante y sobre los ferrocarriles, está con nosotros Francisco Álvarez Cascos, secretario general de Foro Asturias. Muy buenas noches, señor Álvarez Cascos, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches. El primero que le quería preguntar, vamos a hablar enseguida del comunicado del ministro de Fomento, el Ministerio de Fomento, el viernes 31 de marzo a la tarde, pero antes, como salió en información en el comercio, hubo contactos entre, digamos, la cúpula de Foro, la presidenta, usted, el diputado Martínez Oblanca y el Ministerio de Fomento y con el propio ministro, el señor de la Serna, y parece que no cambiaba su postura hasta el final, ese Ministerio de Fomento. ¿Qué argumentos daba el señor de la Serna para no admitir la vía de ancho internacional en la variante de Pajares? Ha habido los contactos que dos partidos responsables que han firmado un pacto de coalición y que es un pacto con un programa muy concreto, pues deben de mantener una vez que se inicia la legislatura. Lo que en las sucesivas reuniones que hemos ido manteniendo, en primer lugar la presidenta Cristina Coto y el diputado Isidro Martínez Oblanca, y luego en una segunda oportunidad yo mismo con el ministro y con el presidente de Adif, empezó a quedar de manifiesto era que el Ministerio de Fomento veía el proyecto de la variante de Pajares no como el cumplimiento de un compromiso programático, ni siquiera como un proyecto que forma parte de un plan ferroviario para toda España, sino como un tramo ferroviario en el que había que gastar el poco dinero que se tenía. Es decir, se estaba poniendo el carro delante de los bueyes. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es saber lo que uno ha proyectado y lo que tiene que desarrollar, y en segundo lugar, el dinero disponible para que en los plazos razonables se pueda concluir. Y a partir de ese momento, cuando nos convencimos de que se estaba planteando el problema de los accesos ferroviarios a Asturias, no como el cumplimiento del programa, ni siquiera como parte de un plan ferroviario para toda España, sino como un simple concepto presupuestario en el que invertir un dinero que le correspondía a Asturias, pues fue cuando
la presidenta de Foro se dirigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2 cartas que yo creo que fueron las que obligaron a situar el cumplimiento del acuerdo como parte de un plan ferroviario en el eje de las decisiones del Gobierno, a las que tenía que someterse, y se sometió finalmente, tal como anunció en el comunicado, el ministro de Fomento. Y yo celebro que se haya producido un cambio de criterio y celebro que haya sido el presidente de Gobierno, firmante del pacto de coalición con Foro, el que haya tomado la decisión, amparado en ese viejo principio de que hay que cumplir lo pactado, pues el que haya recolocado los compromisos electorales como parte de un programa de gobierno serio. Deduzco de su respuesta que el ministro arguía sobre todo que el cambio a ancho internacional implicaba demasiado dinero. Bueno, se utilizaban múltiples argumentos, pero al final se resumían en uno solo. Cumplir el programa de gobierno podía suponer una inversión más costosa. Digo, podía suponer en la medida en que ya arrastraba decisiones anteriores, porque si no se hubieran cometido los errores anteriores y no se hubieran propiciado los cambios anteriores que se han producido del 2010 para acá, la variante de Pajares en ancho internacional no tendría un mayor coste. Es más, si me apuran un poco, al ser las traviesas más estrechas, hasta se podía haber ahorrado un poquito de hormigón. Pero como ya había decisiones tomadas, una estación en Fondo de Saco en León que había que deshacer, un intercambiador de ancho en León que había que trasladar y un contrato de colocación de vía que ya estaba en marcha y que habría que modificar, todo eso suponía alguna partida presupuestaria que incrementaría el proyecto si se hubiera hecho como se debía de haber hecho desde el principio, pero no porque hubiera un sobrecoste inaceptable. La segunda parte no tiene que ver con la variante de Pajares, tiene que ver con los sobrecostes derivados de una estrategia de abandonar la vieja línea ferroviaria de Pajares. Y alguien tendrá que explicarnos a los asturianos por qué los 12.000 kilómetros de vía convencional en toda España, que no son de menos antigüedad ni de más antigüedad, son contemporáneas de las líneas asturianas, por qué han tenido el mantenimiento adecuado y se mantienen en servicio, y por qué ahora la línea de Pajares absorbe una mayor inversión de conservación que el resto, porque ese es otro hecho diferencial, como siempre, negativo para Asturias. Y eso supondrá lo que no se ha invertido en conservación en los últimos 20 años, tendrán que invertirlo ahora para poder prolongar la vida de la antigua línea de Pajares si se quiere que Renfe siga circulando en ancho ibérico. El comunicado del Ministerio de Fomento la tarde del 31 de marzo, ¿usted le dejó satisfecho ese cambio a la alta velocidad, a la vía ancha internacional? Bueno, no recoge todos los compromisos que tiene que recoger, porque alguno, probablemente porque no tenga incidencia presupuestaria y sea una modificación de un contrato, no lo hubieran considerado necesario a efectos presupuestarios. Pero evidentemente el compromiso del Ministerio de Fomento solo se podrá considerar cumplido en el momento que empiecen a instalarse vías de ancho internacional en el tramo León-La Robla, en el que se está instalando, o en el tramo, mejor dicho, leonés de la variante de Pajares, en el que se está colocando vía de ancho Renfe. Solamente en ese momento, cuando empiecen a colocarse vías de ancho internacional, podremos considerar que el compromiso del Ministerio de Fomento se está cumpliendo. ¿A usted le parece bien que la rampa de Pajares, por ahí vayan todas las mercancías asturianas? En el año 2000, el proyecto inicial admitía otras posibilidades. En el año 2017, pues hay que adaptarse a las circunstancias. Digo esto porque en el año 2000 el proyecto del acceso ferroviario por la variante de Pajares en ancho internacional tenía un tramo que era determinante en los plazos, que eran los 2 túneles de 25 kilómetros, porque acondicionar a ancho internacional los 20-25 kilómetros León-La Robla es una obra ferroviaria muy sencilla, y lo de acondicionar los tramos de Pola de Lena a Oviedo, Gijón y Avilés, si se quiere mantener la centralidad de las estaciones,
que es una cuestión fundamental de la que se habla poco, especialmente si se quiere ligar con las cercanías, pues tampoco era una inversión costosa. Lo que ocurre es que se ha desentendido el gobierno, los gobiernos sucesivos, desde el año 2004, del acondicionamiento Pola de Lena, Oviedo, Gijón y Avilés, y el acondicionamiento León-La Robla. Y a partir de ese momento se convierte en necesaria la utilización de la variante de Pajares para que puedan circular trenes de ancho ibérico, porque Renfe sigue siendo una compañía que ejerce el monopolio de las mercancías en ancho Renfe, en ancho ibérico, porque si contáramos con una compañía que paralelamente a la transformación de la red hubiera ido transformando su parque de locomotoras y su parque de vagones, hoy tendríamos también alternativas como las hay para los trenes de viajeros, cosa que no tiene. Por las dos circunstancias, hoy la rampa de Pajares, durante un tiempo que solo el Ministerio podrá decidir cuánto es en función del presupuesto que dedique, hoy la vieja línea de Pajares es necesaria. Y lo es exactamente igual que la red convencional, sobre la que el ministro en diciembre en el Congreso de los Diputados dijo para toda España que seguiría operativa para dar salida a los trenes de ancho convencional y fundamentalmente a los tráficos de mercancías. Es decir, que el compromiso del ministro para toda España sobre la red convencional de ancho ibérico tampoco tendría por qué tener una excepción en Asturias, como se ha pretendido, tratando de cerrarla en un caso excepcional sin precedentes en el resto de la red ferroviaria convencional española. En cualquier caso, dado las mercancías pesadas asturianas, la cantidad de ellas, comparado con otros trozos de la red de ancho Renfe o de ancho ibérico, digamos que es un uso tan intensivo, el de esas mercancías por la rampa de Pajares, y dado el mayor coste que supone sacarlas por ahí, a sacarlas por la variante, casi un 30%, hay estudios por ahí, se publicó en El Comercio alguno, de diferencia de coste, ¿sigue siendo igual de positivo el utilizar la rampa de Pajares? Yo no estoy de acuerdo con esos análisis de costes que algunos tratan de presentar como una simple regla de 3 menos kilómetros más ahorro. Esto es como los slots de los aeropuertos, los surcos ferroviarios se comercializan igual que se comercializan los slots de los aeropuertos. ¿Por qué los aviones dedicados al transporte de carga lo hacen por la noche cuando no hay surcos de viajeros? Porque son mucho más baratos. Porque el slot no es solo problema de la distancia, es también problema del coste de oportunidad. Lo que no se puede pretender es pasar mercancías por la variante de Pajares y que el slot ferroviario correspondiente cueste estrictamente la parte proporcional de los kilómetros. No, no, tendrá que costar la parte proporcional de la inversión. Y en ese momento, el diferencial de costes entre usar la variante de Pajares a precio de surco ferroviario de alta velocidad y de ancho internacional con relación al coste de un surco ferroviario de ancho ibérico ya no ofrecerá esas tarifas. Hombre, si lo que se quiere hacer en la determinación de las tarifas ferroviarias pues es dumping, todo cabe, pero si se hace un estudio comparado de coste riguroso, llevar trenes por la variante de Pajares en ancho internacional no es solo un problema de más o menos kilómetros. Vamos a ver, más cuestiones sobre esto mismo. Se dice que por la variante de Pajares, por la rampa de Pajares, está pasando al año como 2,5, 3 millones de toneladas. Y se necesitaría en un horizonte próximo pasar 8 o 10 millones de toneladas, que no da para ese tipo de... no tiene esa capacidad. Por la rampa de Pajares, sí. La antigua línea de Pajares, están pasando muchas menos mercancías pesadas de las que pasaban hace 10 o 20 años. Solo basta con comparar la caída de las producciones de la antigua Ensidesa, hoy convertida ya en ArcelorMittal. Pasan muchas mercancías pesadas de las que pasaban hace unos cuantos años. Por lo tanto, que el tráfico fundamental de mercancías por la rampa de Pajares sean mercancías pesadas, no quiere decir que estén pasando muchas, están pasando muchas menos que pasaban hace bien pocos años. Bueno, acero es por el estilo, se mantiene una producción de 4,5 millones de toneladas, 5 millones, es para el estilo.
Sí, no pero sé. la mayor parte, pregúntele a Arcelor si van por ferrocarril o se exportan por los puertos del Musel y de Avilés. Es decir, está claro que Arcelor exporta. Lo que no está claro es que la exportación al interior de España, desde Asturias, sea mayor de la que había hace no muchos años, cuando el Sidesa estaba a tope de producciones. Nos dice que, por ejemplo, si hiciera falta, la rampa de Pajares podría pasar por ella 7, 8 millones de toneladas, 10 millones de toneladas. No, yo no tengo los estudios de capacidad. Lo que sé es que por la rampa de Pajares se ha producido un deterioro consecuencia del abandono de las inversiones de mantenimiento y de conservación. Esto es como el que tiene un solar o un edificio viejo y utiliza el truco de decir voy a reparar los techos a ver si se me hunde y entonces ya puedo hacer un edificio nuevo. Es el truco, la coartada que han utilizado algunos para inutilizar la vieja línea de Pajares y con ese pretexto prostituir la variante de Pajares, porque esa operación tiene un objetivo político, que es prostituir la variante de Pajares de alta velocidad. Una última cuestión sobre la rampa. También en este debate se presenta que hay un cambio en el reglamento de la Unión Europea en 2015 que obligaría, en el caso de que se activara la rampa de Pajares, a ensanchar los túneles, que esa labor se puede hacer, pero que implicaría, de alguna manera, dejar la vía inutilizada durante 2 años, por ejemplo. Yo participé, siendo ministro de Transportes, ministro de Fomento, en el debate de la Directiva de Interoperabilidad Ferroviaria Europea del Ferrocarril Convencional, que era un debate muy importante porque solo había 2 países europeos que tenían un ferrocarril distinto del resto de la Unión Europea, Gran Bretaña y España. Y puedo certificar que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que discutía y debatía las directivas para que luego las aprobara el Parlamento y se publicaran, fue siempre muy sensible a facilitar la interoperabilidad de los casos singulares. Yo recuerdo que en Gran Bretaña tenían un problema con los gálibos de los túneles, que no teníamos en España, y nosotros teníamos el problema de la diferencia de ancho. La Unión Europea, en ese sentido, es muy pragmática. Pero hay una cosa que está clara en la Unión Europea, especialmente desde el año 86, en el que España forma parte de la Unión, y es que la Unión Europea es una unión política, una unión económica, una unión física, es decir, que supera las barreras físicas y también las tecnológicas. Y por tanto el ferrocarril español tiene que mirar al ferrocarril europeo adaptándose al ancho internacional. Tarde o temprano el ferrocarril español será de ancho internacional. A mí me gustaría que lo viéramos en mi generación, y así algunos pusimos en marcha el plan de transformación del ancho. Yo ahora no sé si Asturias y la variante de Pajares la verán en ancho internacional, si yo la veré, si la verán mis hijos. Sé que alguien la va a ver y a mí me gustaría adelantar o no dejar para la siguiente generación, porque lo que estamos discutiendo ahora en el año 2017 no es un plan para una legislatura de 4 años, es un plan para una generación, para que Asturias se incorpore al ferrocarril europeo en esta legislatura para una generación. Vamos a entrar en otra cosa, pero por atar lo último que había planteado. De lo que usted está diciendo ahora, quiere decir que la Unión Europea tendrá una visión flexible sobre esos 63 túneles del Pajares que habría que ensanchar, ¿no pondría pegas? Para adaptar el ancho convencional en un plan de interoperabilidad ferroviaria, estoy seguro que no, como no lo puso en su día. Hoy las 2 directivas, la Directiva de Interoperabilidad de ancho de alta velocidad y de ferrocarril convencional, en Europa no hay más que 2 ferrocarriles, alta velocidad o ferrocarril convencional. Todas estas nomenclaturas socialistas de altas prestaciones, de velocidad alta, estos son enjuagues simplemente dialécticos para con semántica evanescente ocultar el problema. No hay más que 2 ferrocarriles y Europa las 2 directivas las ha refundido en una sola. En lo que hace referencia al ferrocarril convencional, Europa ha sido siempre, desde el punto de vista de facilitar el proceso, ha sido siempre comprensiva y lo seguirá siendo, siempre que el país que pide comprensión señale claramente cuál es su objetivo
que no es perpetuar la frontera tecnológica del ancho ibérico, siempre que señale el objetivo de estar transformando su red ferroviaria al ancho internacional para hacer interoperable toda la red europea. ¿Por qué en la variante de Pajares conoció tantos cambios, digamos, en la cúpula, en el gobierno, proyectos? Desde corredor de alta velocidad, altas prestaciones, triple hilo, volver al ancho ibérico con Ana Pastor. ¿Por qué hubo toda esta serie de cambios? A mí me gustaría que no se tergiversara la historia. Otra cosa es que cada uno opine de la historia sí, lo que libremente crea, pero sin necesidad de falsificar la historia. La historia de la variante de Pajares es una historia que comienza en el año 1993, con el plan del gobierno socialista de Felipe González que impulsó el ministro Borrell. En aquel plan, del que quedan copias, y esta imagen es una ampliación del plano, se puede comprobar que en el año 93, en los planes socialistas de ferrocarriles, la variante de Pajares no estaba contemplada ni en ancho internacional, líneas rojas, ni en velocidad alta, líneas azules. Y recuerdo que entonces todavía no estaba aprobada la directiva de alta velocidad por el Parlamento Europeo. No había nada para la variante de Pajares y por eso aquí en Asturias, en el año 93, Izquierda Unida impulsó una proposición de ley estatal para incluir la variante de Pajares en este plan. Esta iniciativa, y cualquier curioso puede ir a la Junta del Principado a comprobarlo, esta iniciativa fue votada negativamente siempre por el Partido Socialista y fue aprobada en la Junta General del Principado, en el Congreso y en el Senado, y se convirtió en la Ley 47 del año 97, que acordaba que la variante de Pajares se considerara prioritaria para su inclusión en el plan, siempre con el voto en contra del Partido Socialista. El Partido Socialista y la izquierda socialista asturiana ha sido siempre una izquierda reaccionaria, que se ha opuesto siempre al progreso de esta región. La izquierda socialista no ha tenido nunca ideas de progreso, no ha tenido nunca programa de gobierno de progreso, ni siquiera ha tenido ambición y, lo que es peor, ha impedido que los demás, los que la teníamos, la pudiéramos desarrollar. Y por eso ha combatido siempre la variante ferroviaria de Pajares. Han estado siempre en contra de la variante ferroviaria de Pajares. Y a pesar de eso, y contra la opinión de los socialistas, en el año 2000 pusimos en marcha el primer plan para vertebrar España a Europa, que es el plan que algunos tuvimos el honor de defender, el plan 2000-2010 para vertebrar y transformar la red ferroviaria española al ancho europeo. Este era nuestro plan. Y este plan se siguió y, por lo tanto, desde que se puso en marcha la variante de Pajares, que se proyectó en el año 2000 y se iniciaron las obras en el año 2004, este plan siguió adelante hasta que cuando llegó la crisis, y voy a recordar un hito anterior que no podrán negar los socialistas, este plan siguió adelante hasta el punto de que quien tenga la curiosidad de entrar en la web del Partido Socialista, de la Federación Socialista Asturiana hoy, podrá encontrar al ministro José Blanco anunciándole a Javier Fernández en el 2009 que la variante de Pajares tendría ancho internacional y se inauguraría en 2012. Por tanto, en el año 2009 no había ningún cambio. Todo seguía igual como se proyectó y se gestó. Pero es que la llegada de la ministra Pastor, y ahora cito una página del diario El Comercio en el año 2012, en su primera visita a Asturias con motivo de las obras del tramo Llanes-Ulquera, volvió a reiterar a la opinión pública asturiana que la variante de Pajares tendría ancho internacional. Por lo tanto, aceptemos que la variante de Pajares nació en ancho internacional, que los sucesivos gobiernos del PSOE, hasta el año 2010, por lo menos incluido, aceptaban públicamente el ancho internacional y que el ministerio de Ana Pastor también se proponía impulsar el ancho internacional. Pero empezaron a cambiar las cosas en el 2010 con la estación en Fondo de Saco de León y con la decisión de poner ancho ibérico, que se inició en la época de José Blanco y continuó Ana Pastor. Y ese es el cambio. El verdadero cambio en el proyecto de la variante
se produce entre 2010 y 2012, con José Blanco y con Ana Pastor de ministros, no ahora. Ahora lo que se ha producido con la decisión del presidente del Gobierno de cumplir el pacto y volver al proyecto de ancho internacional en la variante de Pajares es respetar el proyecto original, el proyecto inicial. Los cambios los tendrán que explicar los que en ese lapso de tiempo, 2010-2012, pasaron de ancho internacional a ancho ibérico y continuaron encareciendo la variante de Pajares con un proyecto que prostituye la variante de Pajares. Esta es la historia real, la historia documentada, la historia de las hemerotecas. Y ya es triste que algunos tengamos que explicar ahora los cambios cuando lo único que podemos demostrar es que la variante de Pajares está donde siempre tuvo que estar, que es como un ferrocarril para tráfico mixto en ancho internacional y que ahora, por las circunstancias de lo que ha ocurrido estos años, va a tener unos sobrecostes para desandar el camino que algunos estropearon en estos años. Vamos a ver, en cualquier caso, hoy día nadie discute la alta velocidad. Lo que discuten los que son contrarios a la postura de Rajoy que tomó y a lo que ustedes proponen en foro, lo que discuten es cuándo. Es decir, no discuten que el futuro habrá ancho internacional en la variante de Pajares como en toda España, pero discuten cuándo. Y dicen que ahora en este momento que tendría un coste. Tendría un coste desandar ese camino e incluso que sufriría un colapso en la medida en que no se podrían sacar todas las mercancías por la rampa de Pajares, mientras tanto. Y dan una solución. Una solución sería, aceptando que se va a un ancho internacional, la solución sería ahora un ancho ibérico con traviesa polivalente, como solución técnica, vamos, concreto, por eso lo cito. ¿Qué le parece esa solución? Bueno, eso es lo que se está haciendo en este momento y a algunos nos parece que es, primero, una excepción al programa ferroviario general en toda España, porque en toda España se están construyendo los corredores de ancho internacional, los de alta velocidad en ancho internacional, todos, sin excepciones, desde el corredor a Zaragoza, Barcelona y la frontera francesa, el de Valencia, el de Málaga, el de Sevilla, el de Valladolid, León, el de Extremadura, todos. ¿Por qué tenemos que ser la excepción? Esa es la pregunta que tienen que contestar algunos. ¿Por qué hasta León sí en ancho internacional y desde León el único corredor de España de alta velocidad se tiene que construir en ancho ibérico? Esa es la gran pregunta que tienen que contestar los que están defendiendo esa tesis. Los que estamos defendiendo la tesis razonable, que no queremos que Asturias sea un gueto, y siempre además un gueto, una excepción negativa, que sea un islote ferroviario en España, porque mientras Cataluña, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, el País Vasco van a tener un ferrocarril de ancho internacional, en Asturias vamos a seguir con un anacrónico ancho ibérico por el capricho político de algunos, porque no hay ninguna razón ferroviaria para mantenerlo. Basta con que en Asturias el Ministerio de Fomento aplique la misma política ferroviaria, la misma, tanto para el ferrocarril convencional como para el nuevo corredor de alta velocidad, la variante de Pajares, el mismo criterio que aplica en el resto de España, y he citado los casos concretos que nos rodean en Castilla y León, en el País Vasco, en Aragón o en Cataluña. Bueno, le podrían responder que sí, usted tiene razón, pero como la historia no pasa en balde, pasaron estos años, se tomaron medidas, se hicieron inversiones, que no cuesta nada decir, va a venir el futuro, el ancho internacional, pero aceptemos la traviesa polivalente con ancho ibérico. La traviesa polivalente, lo que se ha construido ahora en ancho ibérico, en la traviesa polivalente, se convierte en ancho internacional sin tráfico en un santiamén. No hay ningún problema. La traviesa polivalente permite que las vías que ya estén colocadas, ahora no hay tráfico, se puedan mover para colocarlo en el 1,43 del ancho internacional. Ahora prácticamente sin coste y continuar la instalación en ancho internacional. Y los convoyes ferroviarios que tengan que seguir por razones de las particularidades del material móvil de Renfe en ancho ibérico, como en el resto de España, tendrán que circular por los viejos corredores. En el caso de Asturias, por la rampa de Pajares, que tendrá que ser conservada y mantenida, como no se ha hecho en estos años, por razones tácticas, para forzar
la prostitución de la variante de Pajares. Vamos a ver, por insistir y tener ya el criterio claro. Ustedes los dirigentes del Foro plantean vía internacional o estándar ya, sin concesiones, ya. No quieren escuchar otro tipo de... Ya, porque lo usted ha dicho ahora varias veces, porque se está poniendo en toda España, porque no hay que ser excepción y porque no tiene sentido. Y les plantean de pegas, gran retraso, que va a originar retrasos. ¿Usted mantiene que no va a originar ningún retraso? El apostar por Acabo de aportar sí. documentos en el que se demuestra que los retrasos los han acumulado quienes han estado en esta operación hasta ahora. Porque la variante de Pajares, voy a citar al ministro Blanco, iba a estar operativa en el año 2012. Estamos en 2017. Esos son los retrasos que nos tienen que preocupar. Ahora, lo que queda por hacer, requiere el mismo plazo si se hace en ancho internacional o si se hace en ancho ibérico. El mismo plazo. No hay ninguna razón que plantee un retraso o una demora. Los retrasos son endosables a las administraciones y a los que han amparado esas decisiones durante estos años con un objetivo político que no con un objetivo ferroviario de prostituir un proyecto de alta velocidad. Otra pega, hay que poner un intercambiador de mercancías en Lena y otro en León. Un intercambiador de mercancías no es como uno de pasajeros. Pesan esos vagones, hay que moverlos, hay que hacer, me imagino, una obra más grande. Hay que trasladar el intercambiador de ancho de León a Pola de Lena para que circulen los trenes de viajeros de ancho variable. En León ya no es necesario ningún intercambiador. Bueno, y además el intercambiador es un instrumento que sí, la obra civil para colocarlo habrá que repetirla, pero el mecanismo del intercambiador no es necesario instalarlo. Vamos a ver, porque ya el que está en León se puede trasladar. Sale un tren de Gijón, sale de Gijón con destino a Madrid. Llega a Lena y hay que utilizar el intercambiador. Si es de viajeros... No, de mercancías. Si es de mercancías, sigue por la variante de Pajares y sigue a la red convencional española, a donde quiera, a Palencia, por la misma vía por la que circulaba hasta ahora. Vamos a poner que esté ya funcionando la variante y queremos pasar por ancho internacional las mercancías. Las queremos pasar por ancho internacional. Llegamos a Lena. Si se quieren pasar en ancho internacional las mercancías, sí, tienen que hacer dos cambios. Exacto. Sí. Porque a partir de León, además, el resto, en la vía que hay, es pura de alta velocidad. Porque desde Gijón, Oviedo y Avilés hasta Lena no se ha hecho nada para modificar el ancho. Si se quieren utilizar las mercancías que no necesitan velocidad, y ese es otro debate, están engañando a la opinión pública. Las mercancías no necesitan velocidad, necesitan regularidad, y la regularidad la dan los surcos ferroviarios y la tracción. Y si hoy las mercancías en España, en toda España, en Asturias también, por ferrocarril, solo tienen una cuota del 3% y cayendo frente al 21 de Alemania, al 15 de Francia, al 15 de Francia, al 12 de Italia, es porque hay una compañía prácticamente en quiebra, Renfe Mercancías, sancionada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por prácticas colusorias para frenar la competencia, que no está gestionando el transporte, ni tiene el parque móvil, ni tiene las locomotoras necesarias para tirar de las composiciones para las que sí hay surco ferroviario. Ese es el problema de las mercancías. No es en absoluto ni los intercambiadores, ni la línea, ni la velocidad. Es la falta de surcos, que con la variante de Pajares quedan todos los surcos a disposición del ancho ibérico por la vieja línea, y necesita locomotoras como ya las necesita ahora para que los trenes de mercancías no se queden aparcados en vía muerta mientras circulan los trenes de viajeros. ¿Ustedes no aspiran a que a largo plazo vaya por la variante todas las mercancías? Creo que a largo plazo por la variante deben de ir todas las mercancías que permitan los surcos que se abren con los dos túneles en servicio. Y lo que conviene recordar, para los que hablan alegremente de los costes, es que los costes de mantenimiento de un tramo ferroviario son distintos si solo circulan trenes de viajeros y mercancías ligeras o si circulan también mercancías pesadas. Lo digo para los amigos de los números, que se acuerden
de que las horas y los costes de mantenimiento de los tramos por los que circule en alta velocidad o en ferrocarril convencional los trenes de mercancías hay que contemplarlos, no hay que olvidarlos, no sea que alguien crea que los costes de la variante con trenes de viajeros de mantenimiento serán los costes de mantenimiento de la variante con trenes de mercancías pesadas. Pero el proyecto de la variante nació, se concibió, se gestó, se proyectó y se desarrolló para tráfico mixto de mercancías y viajeros. Y así se han gestionado las ayudas europeas que ha concedido la Unión Europea. Bueno, de todas formas, si el momento que haya ese tráfico mixto por la variante de mercancía pesada, habrá, decía antes, un intercambiador en Lena y otro en León, porque tienen que seguir esas mercancías luego por las vías de ancho ibérico, porque entre León y Madrid no hay posibilidad de pasar mercancías. Mientras no se produzca la transformación progresiva de la red española, o a partir de León o a partir de Pola de Lena, evidentemente se van a tener que producir los intercambiadores de ancho imprescindibles. Pero repito, para las mercancías que no necesitan tiempo, es decir, acortar tiempos, ese no es un obstáculo. Lo es para todos aquellos, que son muchos, que cuando uno le pregunta, ¿tú qué necesitas para ir, para viajar en tren? Lo que necesita es estar en Madrid en 2 horas y media. Eso es lo que necesitan los ciudadanos de Asturias. Las mercancías asturianas, da igual que sean las de Arcelor, las de la Central Lechera Asturiana o la de las muchas empresas industriales que sacan sus mercancías por ferrocarril, para poder aprovechar el ferrocarril necesitan más surcos, que hoy no tienen, y más locomotoras, que Renfe tampoco dispone de ellas. Vamos a ver, ¿por qué vemos que la variante estuvo en la práctica, vamos a decir, parada entre 2009 y 2017, prácticamente? ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que ese es un problema que seguramente tiene también que ver con las características de nuestro país, de nuestra tierra asturiana, ¿no? Cuando uno lee las cartas a Pons de Jovellanos y recordaba que la carretera de Castilla llevaba 10 años parada, y además Jovellanos decía parada por los enredos y los chismes de los locales del Principado. Bueno, pues lo que está pasando aquí con la variante de Pajares es lo mismo que pasó hace 200 años con la carretera de Castilla, y después de Jovellanos todavía tardó 30 años en terminarse. Los enredos y los chismes de los naturales del Principado. La historia, una vez más en Asturias, se vuelve a repetir, y a algunos nos gustaría que la historia de una vez por todas cambiara. Por eso la variante de Pajares es un símbolo para muchos asturianos, como lo es la Estatua de la Libertad en América. Para nosotros la variante de Pajares es la Estatua del Progreso, es un símbolo. Y a nosotros nos gustaría que este símbolo, pues de alguna vez por todas, acabara con esta mala praxis de los asturianos, de los naturales del Principado, dedicarnos a los enredos y a los chismes y no a resolver los verdaderos problemas, que en este caso, en el caso del ferrocarril, es convertirnos en un territorio europeo más, no en un islote o en un gueto del ferrocarril europeo. ¿Cree que tuvo entonces más culpa los propios de aquí que los gobiernos de Madrid en esta parada de 2009-2017? Bueno, es que los gobiernos de Madrid, si los propios de aquí están encantados, los gobiernos de Madrid se llevan el dinero para otro sitio. Si es que es una interacción que no falla nunca. Resulta que en Asturias estamos encantados con seguir como estábamos en ancho ibérico, en ancho Renfe. Pues los gobiernos de Madrid se lo llevan, por ejemplo, al corredor del Mediterráneo, donde están en pie de guerra materialmente los partidos políticos, los gobiernos autonómicos, los empresarios, los sindicatos, y no solo determinados partidos. Es que en la Comunidad Valenciana, Compromís, que es el partido hermano de Podemos, lidera también la reivindicación del corredor mediterráneo en ancho internacional. Es que el presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana, que es socialista, lidera la reivindicación del corredor del Mediterráneo en ancho internacional. Es que todos, catalanes, valencianos, murcianos, andaluces, lo están reclamando.
y aquí estamos encantados de seguir como estamos. Pues claro, hay un gobierno que escucha y dice, tengo poco, pues se lo voy a dar a los que me reclaman, no a los que no piden nada. En todo caso, queda claro que en este momento la oportunidad de esta legislatura, que la brinda Foro a través de sus representantes, gracias al voto de los asturianos, vamos a intentar hacer posible que no se pierda para una generación la oportunidad que tenemos ahora de incorporar Asturias a la red transeuropea de ancho internacional. Dada la reducción del proyecto en 2014 por parte de Ana Pastor, de su ministerio, de un solo túnel, etcétera, ¿no se corre cierto peligro o real peligro de que ese segundo túnel, que bueno, en sí está ya construido, quede orillado y no se utilice durante años, años y años? Dejar ese túnel orillado como dejar inundado el túnel del Metrotren me parece una inmoralidad. No solo me parece una irresponsabilidad desde el punto de vista de la gestión del dinero público, me parece una inmoralidad. Porque cuando está hecho lo que más esfuerzo y trabajo cuesta, lo que más presupuesto absorbe, no rematar lo que queda, a mí me parece que es una auténtica inmoralidad. Fíjese que hace un momento me hablaba de la necesidad de dar salida a unos volúmenes crecientes de mercancías. Pues volvemos a lo mismo. Para dar salida hacen falta surcos ferroviarios, y los surcos ferroviarios son el doble cuando se tiene dos túneles, o más del doble si se tienen dos túneles, como los de la variante de Pajares, más el túnel de la Perruca en la vieja rampa mientras esté en funcionamiento. Eso es lo que necesita la economía asturiana para dar salida a sus mercancías. Mantener un túnel cerrado por una decisión política, como mantener el túnel del Metrotren inundado, me parecen una inmoralidad por parte de quien decida adoptar esas decisiones. ¿A ustedes qué no les parece, y siento que es entrar otra vez en un término técnico, la colocación de un tercer carril o triple hilo, como se suele decir, para la variante? Sí, el tercer carril o el triple hilo es una solución. Yo no sé cómo se ha utilizado en otros países, no tengo elementos comparados. Sí sé cómo se gestó aquí en España. Se gestó para dar salida al acceso ferroviario, para dar conexión al puerto de Barcelona. Sí. Porque el corredor de acceso al puerto de Barcelona, por la densidad urbana de la trama de aquella zona, no permitía dos plataformas, una para ancho ibérico y otra para ancho internacional. Y entonces lo que se hizo fue una solución provisional y además puntual, que era meter por el mismo corredor pues vías de 3 hilos. Yo creo que la vía de 3 hilos para esas soluciones puntuales y provisionales pues puede ser válida, pero yo creo que una vía de 3 hilos para un corredor de 60 o 70 kilómetros desde La Robla hasta Pola de Lena, a mí no me parece que sea la solución más razonable. Pero si hay algunos que la quieren defender, allá ellos que la defiendan. Creo que no es la solución más razonable y estoy explicando en qué condiciones recuerdo que se gestó por primera vez la solución de la vía de 3 hilos. Vía que hoy, si uno entra en la página de Adif, la verá publicitada para el corredor Barcelona-Frontera Francesa. En cualquier caso, ustedes no se opondrían radicalmente si lo propone el Ministerio de Fomento hacer esa No, nosotros no nos opondríamos si esa es la solución para que Asturias cuente con ancho internacional. Pero repito, manteniendo que esa no es la solución ideal porque la vía de 3 hilos no nació ni se concibió para esos supuestos. ¿Qué le parece que la izquierda en Asturias y en Gijón en particular hayan dicho cosas como que el ancho internacional daña los intereses generales de Gijón? Bueno, ya he dicho que la izquierda, especialmente la izquierda socialista, es profundamente reaccionaria, Y tenemos aquí el caso de Gijón, donde con las 3 administraciones del mismo color, la municipal, la autonómica y la nacional, no se ha hecho nada por el Metrotren, y el Metrotren es el proyecto de cercanías de Asturias. Tanto se habla de las cercanías, del ferrocarril compatible con el medio ambiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo como durante 8 años, 3 gobiernos socialistas en Gijón, en el Principado y en Madrid, no han hecho nada más que inundar un túnel y trasladar
la estación que teníamos a un apeadero impropio de una ciudad como Gijón. En Oviedo, por cierto, no les dio tiempo a inundar la estación de Llamaquique y la estación de la Corredoria, y felizmente en Oviedo las cercanías cuentan con dos estaciones en servicio, y por eso las cercanías en Oviedo funcionan mucho mejor que las de Gijón. A quien defiende esto y puede presentar este ejemplo práctico, escucharle ahora sobre los problemas del ferrocarril de larga distancia, sencillamente me parece que no tiene ninguna justificación, porque no tienen credibilidad para lo cercano, mal van a tener credibilidad para otros proyectos de más largo alcance. ¿No le parece que más allá de izquierda o derecha, tanto Javier Fernández como el ministro de la Serna hasta el otro día mantenían la misma postura sobre la variante? Yo no he escuchado al ministro de la Serna más proyecto ferroviario que el de su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y su comparecencia en diciembre en el Congreso de los Diputados me pareció que era la comparecencia de un ministro que hace la presentación de un plan razonable. Y yo añado, ¿por qué Asturias es la excepción? Porque ese plan razonable para el ferrocarril español que presenta el ministro de la Serna en el Congreso, yo lo único que le pedí, y le vuelvo a pedir a través de esta oportunidad, de esta entrevista, que también sea el plan ferroviario para Asturias. El problema de Javier Fernández no tiene nada que ver con el problema del ministro de la Serna. Javier Fernández está atado por los impulsos atávicos de la trayectoria del Partido Socialista, enemigo frontal de la variante desde el año 1993. Y todas sus obsesiones son desmantelar lo que otros hemos hecho. Por eso decía que la izquierda socialista asturiana no solo no tiene ambición, sino que además se enfrenta permanentemente y se moviliza para impedir que otros tengamos una ambición de progreso para nuestro país. Esas son las razones de Javier Fernández para impedir que se devuelva la centralidad ferroviaria al Metrotren de Gijón, o para hacer posible que entre en servicio cuanto antes los dos túneles de la variante de Pajares en ancho internacional. En cualquier caso, en todo este asunto, parece que quien vicia completamente los discursos sobre la variante y la práctica luego de los gobiernos es los propios intereses de Renfe. Es que Renfe es un elemento clave en toda esta historia, porque Renfe, desde el primer momento, es una empresa que ha trazado como estrategia de supervivencia el ancho diferenciado, porque con ello impide la competencia de otras empresas ferroviarias europeas. Y lo que Renfe ha conseguido no es mantener la cuota de transporte de mercancías que tenía en España, sino hundirla. Porque en mi época la cuota de Renfe era del 4% y ahora, según las últimas informaciones que he podido recabar, ya está en el 3%. Renfe Mercancías ha anunciado que está en quiebra y presenta un plan estratégico. La Comisión del Mercado de la Competencia la acaba de sancionar con 65 millones de euros por organizarse con la otra empresa transportista para monopolizar las locomotoras e impedir la competencia, para organizar sociedades mixtas donde mantienen el 55% del capital de las nuevas empresas y lo llaman liberalización. Yo creo que Renfe hoy, la gestión de Renfe, es el gran obstáculo para la modernización ferroviaria, especialmente para que el ferrocarril español recupere cuota de mercancías y se sitúe a la altura del ferrocarril europeo. Antes nombró así de pasada, hace poco, lo de la red de cercanías, dijo el Metrotren era la solución. La red de cercanías en Asturias sencillamente se cae. Los trenes, la compañía, están pagando más por poner autobuses para sus potenciales clientes porque no dan ese servicio, lo cual parece, digamos, la máquina del absurdo. Potencia a su competidor de carretera con su dinero en vez de dar su servicio. Accidentes, averías, falta de maquinistas porque se jubilaron, no tienen maquinistas. ¿Qué le parece la situación de las cercanías? A mí me parece que el ferrocarril de cercanías es tanto más importante que el ferrocarril de larga distancia. Y creo que algunos lo demostramos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. El Metrotren era un proyecto de cercanías para Asturias, pero había proyectos de Metrotren
en todas las principales ciudades españolas, porque era lo que necesitaba el transporte de mercancías, que además, donde funciona razonablemente, tiene una alta valoración por parte de los ciudadanos. En Asturias se ha hecho todo lo contrario, y todo comenzó en el año 2004 paralizando el Metrotren, repito, con la excepción de las estaciones de Llamaquique y de la Corredoria. Lo demás, el resto del programa se ha abandonado, y se ha abandonado en las dos partes que lo necesitan: nuevas estaciones y material ferroviario. Las cercanías no circulan por redes, por vías distintas del ferrocarril convencional. Esto convendría que algunos lo supieran y que no piense que la red de alta velocidad impide las cercanías. Lo impediría si la red de alta velocidad desplaza las estaciones del centro de las ciudades. Pero en ningún sitio del mundo se han sacado las estaciones del centro de las ciudades, excepto en Gijón. Puede uno ir a Nueva York, o puede uno ir a Londres, o a París, o a Roma, y se encontrará, o a Madrid, se encontrarán las estaciones en el centro de la ciudad. Con las estaciones en el centro de la ciudad, por esas vías, en función de los surcos que existan, circularán trenes de mercancías, trenes de viajeros de larga distancia y trenes de cercanías, que además en la tecnología ferroviaria hoy se conocen como lanzaderas. Son unos trenes que tienen menos velocidad punta, no la necesitan, pero tienen un enorme reprise. Un ave de larga distancia tiene que empezar a frenar 20 o 30 kilómetros antes. Por eso, para las distancias cortas, para las cercanías o para los servicios regionales se usan las lanzaderas. Eso es lo que necesitamos en Asturias. Y necesitamos nuevas estaciones, como las que había proyectadas en Gijón y están inundadas, como las que estaban pensadas en el resto de Asturias, como en Langreo, y sigue el soterramiento empantanado. Eso es lo que necesita, unas inversiones en estaciones, la modernización, lógicamente, de la vía, las estaciones modernizadas, pero en el centro de las ciudades, y material móvil a la altura del siglo XXI, porque Asturias, y en general el mundo moderno, España en concreto, necesita apostar por las cercanías. Y el Ministerio de Fomento, que es la Administración Ferroviaria, debería ser el primer interesado en que el tráfico, es decir, que los viajeros de cercanías aumentaran y no estuvieran cayendo estrepitosamente, como está ocurriendo lamentablemente en Asturias, por puro abandono y pura desidia de la Administración Ferroviaria. Quería referirme a una herida que hay en Gijón, que es el plan de vías. El plan de vías está paralizado. La propia Sociedad Gijón al Norte a veces se reúne una vez al año, a veces no hay acuerdos de ningún tipo. Digamos que de toda la operación que se hizo o que se proyectó sobre el ferrocarril en Gijón, el único trabajo real es el que hizo la máquina tuneladora durante el tiempo que hizo el surco. A partir de ahí no se hizo nada. ¿Qué le parece esta situación en Gijón? Pues que cuando está hecha la obra más difícil y más costosa, y quienes son los responsables, en este caso fundamentalmente el Ministerio de Fomento, no son capaces de ponerlo en servicio, es porque falta una visión, un proyecto ferroviario que responda al interés general. Porque debe ser Gijón la única ciudad que conozco que, teniendo prácticamente hecho un metro con 4 estaciones, no se pone en servicio. Es el sueño de cualquier ciudad para retirar tráfico de superficie. Es la solución. Aquí en Gijón hay grandes manifestaciones contra la contaminación ambiental. Hombre, este es uno de los instrumentos básicos para luchar contra la contaminación. No oigo a los defensores del medio ambiente defender la puesta en servicio. Es más, he leído algunas pintorescas explicaciones sobre lo adecuado que es tener los túneles inundados. Bueno, supongo que el que lo ha dicho por escrito un secretario general del Ministerio de Fomento, como he visto en alguna carta del lector, pues supongo que irá explicándolo por todos los metros del mundo lo adecuado que es tener un metro con los túneles inundados. Me parece una falta de visión de las necesidades absurda, y creo que lo que necesita Gijón es que la Administración Ferroviaria ponga en servicio los túneles. Y viene la segunda parte del problema. La estación intermodal tiene que financiar al Principado, porque la estación intermodal es una estación para trenes y autobuses. La parte del tren la tiene que hacer el Ministerio de Fomento, pero la parte de los autobuses la tiene que hacer el Principado. Eso lo sabe. Y lleva, pero lleva desde que se firmó el convenio sin poner un euro.
ni uno, con una estación de autobuses que Gijón lo reclama a gritos. Y cuando las tres administraciones eran del Partido Socialista, tampoco ponía un euro. Y ahora que Gijón está gobernado por Foro, simplemente por puro espíritu reaccionario contra Foro, tampoco lo va a poner. El gran cambio que necesita Gijón es que los responsables del Partido Socialista en el Principado apuesten por la modernidad, se quiten la etiqueta de sectarismo político con el que condicionan sus decisiones e inviertan en la estación intermodal de Gijón para completar el proyecto del Metrotren que necesita Gijón. Antes ayer, Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias, decía que el plan de vías, y ella lo iba a proponer, su partido, al Ministerio de Fomento, necesitaba para tirar un gerente. ¿Qué le parece esto? Yo creo que lo primero que necesita el plan de vías es inversión del Principado, entendiendo por plan de vías la construcción de la estación intermodal y sobre todo construirla sin perder más centralidad de la que ya se ha perdido, bastante trasladándola al Museo del Ferrocarril, pero ni un metro más. Y lo que necesita es inversión del Ministerio de Fomento, porque como administración ferroviaria está obligada a financiar las estaciones y todo lo que hace referencia a la circulación de los trenes. Eso es lo que se necesita fundamentalmente. Y en función de las inversiones estarán los plazos de ejecución. Si para todo eso, y contando con eso, hace falta también un gestor, no conozco al actual, pues bienvenido sea. También se nombró un gestor en Zalia cuando Foro dejó el gobierno del Principado y ahí sigue Zalia, porque claro, cuando se empiezan las casas por el tejado, las obras no se terminan. Ahora no hay ningún gestor de Gijón al Norte, no hay, la figura del gerente no hay. Hubo un director. Pero quiero decir que lo que hace falta es gestor para qué, gestor para el dinero. Si no hay dinero, el gestor puede ser una persona encantadora que nos dé unas conferencias y nos explique unas ideas, pero al final lo que hace falta son recursos del Ministerio de Fomento para completar la trama ferroviaria y del Principado para financiar la estación intermodal de autobuses, que es una competencia que les propia y que Gijón está reclamando a gritos. Pero ahí también tendrá que poner dinero el Estado, porque por ser intermodal la administración ferroviaria tiene que poner la parte que le toca a la estación del ferrocarril para sustituir este apeadero impresentable que es indigno de una ciudad como Gijón. El caso es que inversiones en Santander, en los presupuestos del Estado, hay un plan de 500 millones en Granada que se pone lo primero y para Gijón cero en los presupuestos generales del Estado. A mí me gustaría ver los planes de las ciudades, porque lo que necesita Gijón urgentemente en este momento es la financiación necesaria para los proyectos. No se puede hacer una obra ni de 100 millones, ni de 500, ni de 100.000 sin proyecto. Y de momento la estación y el plan de vías de Gijón está sin proyecto y por lo tanto necesita la dotación presupuestaria para tener en un plazo razonable, que puede ser un año, un proyecto constructivo que luego se licite y como consecuencia de la licitación se planifique las inversiones plurianuales en las que el Principado tiene que poner la parte correspondiente a la estación de autobuses. Presupuestos generales del Estado, para Asturias un 31% menos de inversión entre las 5 regiones que menos recibe. La media es una caída del 22%, nosotros estamos en el 31%. ¿Qué le parece esto? Estamos ante unos presupuestos que son para un semestre y yo creo que el ministro de Hacienda hábilmente ha utilizado, entre paréntesis, un recurso presupuestario lícito y es recortar las inversiones porque el presupuesto no es para 12 meses, sino para 6 meses. A mí me preocupa el presupuesto de 2018, que ese será un presupuesto para un año. El recorte general de la inversión del 22% en toda España, lo único que me sugiere es que en Asturias deberíamos de estar en esa media, porque tenemos un acuerdo con el Gobierno para mantener un reparto equitativo de la inversión del Estado. Por lo tanto, creo que el objetivo de Asturias, por lo menos el objetivo de Foro, sería situar la inversión para lo que queda de año en un recorte del 22% como la media española. ¿Con estos números Foro va a votar a favor de los presupuestos generales del Estado? Yo en este momento no puedo
adelantar nada porque no hemos valorado la situación presupuestaria. Ha habido una reunión previa con el ministro de Hacienda, pero no ha habido reuniones sectoriales con los ministerios. Por lo tanto, la decisión de Foro en relación con los presupuestos es una decisión sin adoptar todavía. Bien, última pregunta. Impuesto de sucesiones. Cosa distinta, pero también ha habido mucho debate en los últimos tiempos. Ustedes han tenido una postura muy nítida pidiendo la eliminación de ese impuesto. Actualmente hay un acuerdo presupuestario, Gobierno de Javier Fernández, Partido Popular, de elevar el mínimo exento hasta 300.000 euros. Y luego el impuesto, evidentemente, sigue. ¿Qué le parece esta situación? ¿Cómo lo ven? Lo primero que querría decir es que si el Partido Popular hubiera votado a favor de los presupuestos de Foro en el 2012 y no hubiera votado una enmienda con el Partido Socialista, hoy en Asturias no tendríamos impuesto de sucesiones. Y esto conviene que no lo olvide nadie. Hoy en Asturias tenemos impuesto de sucesiones porque el Partido Popular y el Partido Socialista devolvieron los presupuestos en los que se iniciaba una legislatura con el compromiso de suprimir el impuesto de sucesiones. Dicho esto, el impuesto de sucesiones es otro ejemplo negativo, en este caso en el terreno fiscal, de las singularidades de Asturias. A mí me gustaría que Asturias tuviera singularidades positivas y no singularidades negativas. Creo que lo que tiene que hacer Asturias es, como está ocurriendo en el resto de España, no acusar a los demás, como hace el presidente del Principado, de dumping fiscal, sino equipararse al resto de las comunidades autónomas españolas y no competir con su compañera, la presidenta de Andalucía, en tener el impuesto de sucesiones más alto de España. Y cuanto más lo retrasemos, más estaremos impulsando la deslocalización de actividades en Asturias, que acaba siendo una deslocalización de ciudadanos y que acaba provocando que en Asturias se den las singularidades, como la última noticia que conocimos estos días en los medios de comunicación, que tenemos el porcentaje de jóvenes más bajo de España. Pues claro, todo es una sucesión de acontecimientos en cadena. A mí me gustaría que Asturias fuera una excepción positiva en algo. Y en esto, en el impuesto de sucesiones, es otra excepción negativa que cuanto antes se corrija, mucho mejor para el futuro de los asturianos. Bueno, señor Valescasos, hemos llegado al final de una larga entrevista. Hemos podido repasar, como era nuestra pretensión, trilladamente todo lo que era la variante Pajares y la problemática del ferrocarril en Asturias, y también lo hemos complementado con alguna cosa más. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y por contestar a todas nuestras preguntas. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa. Bueno, iniciamos la tertulia con Ignacio Blanco, Miguel de la Fuente, Ana Muñiz e Ignacio Villaverde. Buenas noches a los cuatro. Bueno, pues vamos a empezar con noticias que están en la primera del Comercio de hoy. El gobierno local cree irrelevante la gerencia del plan de vías. Los partidos reclaman un proyecto y financiación para su desbloqueo. El gobierno local es el Ayuntamiento de Gijón y es relevante la gerencia, que es la propuesta que hizo Mercedes Fernández el otro día, que el plan de vías se solucionaba poniendo un gerente, que sin gerente no había nada que hacer. A ver, Nacho, ¿qué te parece esto de la gerencia? Lo que necesitaría sería un gerente de jardinería, porque cada vez que se monta ahí un chiringuito hay que levantar todo el solarón, volver a plantarlo, pero lo que es un gerente de plan de vías, sin proyecto, todavía no sabemos qué se va a hacer, y sin financiación, no tiene sentido. ¿A qué va a dedicar su tiempo el gerente del plan de vías si no tiene ni proyecto ni financiación? Entonces yo, en este caso, sí que estoy en consonancia con lo que dice el gobierno local, partiendo de la base que creo que no es necesaria una estación que va a costar 450 millones de euros ahí. Esos son los últimos presupuestos del último proyecto que todavía no sabemos si se ejecutará o no se ejecutará. Pero vamos, que el gerente entiendo que no es necesario, no habiendo plan ni financiación. Miguel. Bueno, sin lugar a dudas, un buen directivo es necesario en cualquier organización, ¿no? Porque para desarrollar los proyectos que marque el órgano de administración y marca las directrices, ¿no? Esto tiene una trascendencia en la cuenta de resultados y por lo tanto es importante. Pero, como bien decía Nacho, en este marco en el que se mueve Gijón al norte, sin proyecto definido, sin financiación, sin un duro,
pues lógicamente ¿qué labor va a hacer un ejecutivo? Tenga el cargo de gerente o consejero delegado o lo que queramos. Lógicamente no tiene ningún sentido. Yo lo que sí diría sería animar a las administraciones públicas y fundamentalmente al Ministerio de Fomento a que doten el dinero necesario para llevar a cabo el plan de vías que tanto necesita Gijón. Y para ello le diría unos datos que aparecen en las tablas de Leontief del Instituto Nacional de Estadística, que dice que por cada euro invertido genera actividad económica por 1,92 euros y por cada millón de euros invertido en infraestructuras, como es este caso, genera 14 puestos de trabajo, con lo cual no está nada mal. Y si para encima de eso hablamos del retorno fiscal que supone la inversión de 1 euro, pues se puede haber un retorno del 0,50 céntimos de euro por cada euro invertido, con lo cual yo creo que es necesario. A ver, Ana. Bueno, yo no sé si leísteis el artículo que había hoy en El Comercio de Jorge Espina, el que fue concejal de Izquierda Unida, que a mí me parece que estaba muy bien escrito y estaba muy... Es decir, decía lo que tenía que decir. Y la primera cosa relevante es, ¿a quién tiene que colocar el PP para buscar un puesto más? Porque aquí hay que colocar a alguien. Porque yo pregunto, si no teníamos un duro, si estábamos endeudados, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un sueldo? Porque este no va a llevar un sueldo de 1.000 euros. El gerente, el que toque, no va a ser 1.000-eurista. O sea, ¿vamos a gastar más dinero del que tenemos? Y yo pregunto, ¿y además el gerente va a mandar algo? O sea, ¿va a poder decirle al ministro, usted, póngase lo que tiene que estar, dinero, para aquí, o no? No. Es decir, estamos ocultando la realidad del problema. Y la realidad del problema es que el PP está pidiendo una cosa que desde su propio partido ni se encauza, ni se moviliza, ni se da salida. Y se va echando cada vez más tierra al plan de vías, al plan de vías, al plan de vías, y ahí siguen pasando los años y los años y los años. Esa es la situación real. Lo que pasa que, como siempre vivimos en esta historia como de los políticos, ahora los del PP, en otros momentos otros, de enmascarar la realidad, pues entonces es que si no tenemos capitán, ¿a dónde vamos? No, pero si es que el gerente no va a ser capitán de nada. El gerente va a ser uno que simplemente se va a dedicar a cobrar el sueldo para ver si las veces que lo van a marear. Lo van a marear para Madrid, lo van a traer a Madrid. ¿Y para esto que es que no marearon ya bastante a la alcaldesa? Porque cuando la alcaldesa se hizo abanderada de esta situación hace un par de años y fue la que empezó a movilizar el asunto y entonces se subieron al carro todos aquellos grupos que estaban durmiendo, en ese momento, ¿qué era? ¿Malo? Es decir, ¿la alcaldesa es un mal, entre comillas, gerente? Si además ya lo llevan el sueldo. Si el problema es que usted tiene que picar a la puerta de los de su partido y decirles, oiga, me están ustedes ninguneando, porque mire, lo hicieron en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad y para nosotros no hay nada. Bueno, es que de verdad, somos grandones. Yo no sé si es que en Gijón somos grandones para todo, pero ahora falta un gerente para mover absolutamente nada. No sé lo que pensáis vosotros. A ver, yo tengo la misma impresión, la verdad. Yo tengo la impresión de que el PP necesita colocar a alguien, o quien sea, ¿no? Necesita colocar algún excedente de saldo y lo va a colocar ahí, porque el puesto estaba vacante, ¿no? Hombre, eso podría tener sentido si tú dispusieses de un parque de fincas, ¿no? Que tengas que mover dentro del mercado, ¿no? No, si tú tienes un parque de fincas que mover dentro del mercado. Y en su momento... Pero es que el puesto del gerente está vacío porque el puesto de gerente no tiene función. ¿Cuál es la función? Bueno, si no tienes presupuesto, no tienes dinero, no tienes plan, no tienes proyecto, y el problema es que además tampoco lo puede generar él. Dirás tú, bueno, yo voy a poner a alguien al frente para que genere el proyecto, ¿no? Yo, pues mira, estupendo. Claro, para desarrollar el proyecto. Claro. Que eso en su momento podía tener cierto sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se puso alguien que no supo gestionar esto, ¿no? Pero ahora, ¿qué sentido tiene, no? Es decir, tiene el sentido de colocar a alguien y pagar un sueldín, o un sueldón, o un sueldazo, ¿no? Pero ¿qué otra razón de ser puede tener esto? Yo también lo que me pregunto es, oye, ¿y no hay otra alternativa? Es decir, y no hemos llegado a un punto en el que a lo mejor lo que hay que hacer es
sentarse a pensar y decir, bueno, yo tengo que buscar alguna solución a esto, dado que el Estado no tiene ninguna intención ni gana que tiene de meterse en este lío, ¿no? Hombre, yo como buen gestor público, a lo mejor lo que tengo que hacer fue como cuando se adecentó el solar, ¿no? Yo no digo, como dije en su momento, a las bravas y que venga el Ministerio a protestarme, ¿no? Pero sí, dice, oye, esto lo voy a desbloquear y a lo mejor lo que tengo que es llegar a un acuerdo de cesión de terrenos, de lo que sea, para que a mí me permita, digo, bueno, pues voy a intentar liderar yo el proyecto y ya me buscaré yo la vida, y ahí puede tener sentido nombrar un gerente, pero no un gerente para colocar un excedente, ¿no? Sino un profesional del ramo que, oye, yo ahora esto depende de mí, necesito un plan estratégico, un proyecto de desarrollo y que salgas al mercado a comprar, a vender esto. Yo no lo sé si es posible, ¿eh? Yo técnicamente creo que sí, pero seguro que será muy laborioso, habrá que ponerse a negociar con el Estado, con la comunidad autónoma, será un lío de cesiones y de convenios y de acuerdos que será la pera, pero a lo mejor llegados a este punto es la única salida que tenemos, porque desde luego ni la comunidad autónoma ni el Estado muestran absolutamente ningún interés en sacar adelante este tema. Y mientras, no hay voluntad política, claro, y mientras seguimos teniendo esto ahí, una cicatriz en mitad de la ciudad, que podría tener sentido cuando las vías pasaban por ahí, pero que ahora es una cicatriz monda y lirón. No, porque además están hasta mal hechas la zona asfaltada, con lo cual tienes que dar la vuelta a la casa del demonio para dar la vuelta, o sea, que encima están mal hechas hasta las cuatro calles. Al final, para cuatro entre calles Adif no lo hicimos, y los unos y los otros, entre Adif y el Ministerio de Justicia, se cargaron una de las salidas más rápidas, de los desahogos más rápidos que tenía el tráfico en Gijón para llegar a la autopista, que era está la calle de, ¿cómo se llama? De San Crespo, ¿no? Que en 2 minutos, la gente que vivía en el centro, en el distrito centro de Gijón, en 2 minutos te ponías en la autopista, y además era un desagüe para el tráfico y para la entrada y salida de la ciudad enorme, y al final nos liaron ahí en una madeja en el que tenemos una estación provisional que va de camino, como todo lo provisional en este país, de ser definitiva. Nos plantaron el Palacio de Justicia, fantástico y maravilloso, ahí en medio, pero estropearon todo el desarrollo urbanístico y toda la planificación posible en aquella zona, y ahora, encima de tener una cicatriz, tenemos un tramo de kilómetro escaso de calle, ahí muerta de la risa, y encima te obligan a que la gente que vive en el distrito centro, si quiere salir de la ciudad, o el que quiera entrar en la ciudad a ir al centro, tiene que hacer 18.000 vueltas. Tardas más en salir a la autopista que no en hacer el tramo Gijón-Oviedo. Sí, el problema además es que el no tomar una decisión sobre el proyecto que se va a ejecutar condiciona también el desarrollo urbanístico de la zona, porque tú no puedes hacer nada en superficie si no sabes lo que vas a hacer por debajo de la superficie. O sea, te lo está condicionando todo. No es solo el propio acceso en tren a la ciudad, es que todo el desarrollo urbanístico de esa zona depende también del acceso, de la decisión que se tome. Y yo el tema de colocar, yo no creo que el Partido Popular esté planteando simplemente la colocación de un puesto, porque si no me equivoco, Gijón al Norte es un 50% Estado, 25 Principado y 25 Ayuntamiento. O sea, que tampoco va a poder decidir. Sí, ya le dijo al ministro quién es. No, el ministro dijo en su día que llevábamos en gerente desde 2013. Sí. Pero ella por sí mismo tiene el 50%. Pero ya habló ahora con el ministro. ¿No ves que dice, vamos a pedir, incluso exigir? El otro día, ayer aquí hablábamos de un nombre, no en cámara, de una persona del PP vinculada a operaciones de estas de soterramiento, que está en otra ciudad ahora, que es de Gijón, y perfectamente. No entiendo cómo es se una puede... operación idéntica a la de... Pero no entiendo cómo con un 50% de una sociedad puedes imponer quién es el gerente. Pero si las otras dos partes tienen el 50%, se produce un bloqueo en el nombramiento. Pero ¿por qué te lo va a imponer el Estado? Pero vamos a ver, no seas incrédulo, no seas inocente en todo esto. Y entonces, ¿cuál te parece a ti? Si la función no es echar tierra a las cosas o colocar a un amiguete, ¿cuál es la función de tener un gerente? ¿Adornar? ¿Cuál es? Despistar, o sea, una excusa más para que esto siga enterrado y no hablar de que no hay ni una asignación presupuestaria ni de un euro para el desarrollo del plan de vías en Gijón en los presupuestos de 2017. Bueno, y mientras tanto también hablamos de que no hay un gerente nombrado. Eso también. Es hacer cortina de humo, sí. Una cosa no excluye la otra. Pero es igual que lo que pasó en la Zalia. En la Zalia solo que era el PSOE. El comercio dio 22 días antes quién iba a ser la persona elegida. Buscaron un señor que estaba pues en uno de los entes públicos que racionalizaron, como decían ellos, y por 60.000 euros. Dio el nombre. Yo sé cómo fue al final la reunión, claro, la consejera estaba súper violenta allí, 20 días más tarde confirmando lo que se había dicho, y trajeron a un señor de ellos, lo pusieron ahí por 60.000 euros, y hasta hoy, porque es que los dos es igual, la Zalia y el Norte viven de un crédito que piden y lo van consumiendo. Tengo hambre, me voy comiendo el brazo.
Es que es esa la situación. No generan un euro de ingreso. Con ese gerente llevan ya 2 años y no generaron un euro de ingreso. Y yo creo que aquí es lo mismo. Es cierto que también hacen la operación esta de cortina de humo, sí. Ahora con ese ejecutivo va a caminar. Si esto no es problema de ejecutivo. ¿Y no crees que no, lo vimos además en Gespasa, que ahora la sentencia de Gespasa dijo que el ejecutivo no tenía nada que ver, el director los terrenos al ayuntamiento y que fuese el ayuntamiento el que asumiese el liderazgo en la gestión de ese espacio? Llegados a este punto, ¿Tiene cedido los terrenos están cedidos a Gijón al Norte ya. Sí, pero no a la sociedad, sino al ayuntamiento. Y que sea espacio suelo del ayuntamiento. Pero digo yo, si no, a lo mejor se intentó explorar esa vía, ¿no? Y dice, oye, mira, vale, está claro que de aquí no salimos. Es decir, que tú no estás dispuesto a poner dinero y a mover esto porque no te interesa, no te importa, y Gijón queda muy lejos, no es un eje estratégico, a ti te da exactamente igual, ¿no? Y además tu alcalde, la alcaldía no es del PP, con lo que tampoco tienes que darle ahí un caramelo, ni tampoco es del PSOE, de las que también hay que darle un caramelo, ¿no? Por lo tanto, oye, yo te quito el muerto de encima, luego ya me arreglaré yo. Pero yo me quito del muerto de encima, cédemelo. Pero tampoco puedo hacer nada, ¿eh? Hay que sacar unas plusvalías que los cálculos son, que no, lo decía ayer aquí Balbuena, que trabaja en el sector, que no se puede vender a ese precio. Ahí haces con algo de dinero, pero es que no puedes hacer lo que tienen que hacer. O sea que... Bueno, todo el mundo aquí, llevamos 2 tertulias ayer y todo el mundo dice que es una ocurrencia total esto, que no va a ningún lado. Bueno, pues nada, vamos a seguir el asunto. Segunda cuestión, de alcance nacional. El juez llama a Rajoy como testigo de la Gürtel 8 años después. El presidente del gobierno tendrá que declarar en el juzgado. Bueno, esto lo estaba bloqueando, como siempre, es una sala, 2 contra 1, pero ahora es 1 contra 2. Quedó el presidente de la sala en minoría y Rajoy tendrá que declarar o irán a oír su testimonio a la Moncloa, tanto sea el domicilio como el despacho, o bueno, lo hará vía plasma, a lo mejor, no lo sé. A ver, Nacho, ¿qué te parece esto? A mí me parece terrible la politización en determinados estamentos de la justicia. Hasta ahora no se llamaba como testigo Rajoy porque había mayoría de jueces conservadores y ahora sí porque ya no hay mayoría de jueces conservadores. Es terrible, eso es terrible. Me parece terrible también el argumento del fiscal y de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para no llamarlo. Porque está suficientemente acreditado que el PP se financió con una caja B. Entonces, ¿para qué llamar a otro testigo? O sea, es terrible. Eso lo dice la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Entonces, bueno, es que yo quiero tener fiscales y abogados del Estado en mis procedimientos como estos, ¿no? Y como los de la infanta Cristina. Entonces, vamos a ver, un señor que fue secretario general, que lo llaman por haber sido secretario general del Partido Popular, pero no lo están juzgando, es que la gente a veces se equivoca y dice, no, es que lo están juzgando por un tema en el que incurrió como cargo político de presidente del Estado. No, aquí lo están llamando porque fue secretario general del Partido Popular y porque ejerció unos cargos, incluso jefe de campaña, precisamente en los años en los que se está hablando de este tema. Director de campaña. O sea, si un director de campaña no sabe cómo se financian las campañas, ya apaga y vámonos, ¿qué pintas hay? Entonces, pues claro que tiene que declarar, si es que declararon todos los secretarios generales del Partido Popular, ¿por qué no va a testificar este señor? Porque se le llama no como presidente del gobierno, sino por lo que fue en su día, secretario general del Partido Popular y director de campaña. Entonces, me parece fundamental que declare. Y porque además, hasta la propia Fiscalía y la Abogacía del Estado lo está confesando, o sea, que había una corrupción o un uso ilícito de fondos, al menos fiscalmente, por parte del Partido Popular. Entonces, que vaya allí y lo cuente, sobre todo cuando hoy conocemos que Ignacio González detenido parece ser por desvío de fondos del canal de Isabel II. O sea que es que la corrupción en todos los partidos, porque en todos los partidos hay corrupción, pero en este caso en el PP tiene que depurarse porque da la coincidencia además que los que están en la cúpula del Partido Popular son los que más años llevan allí, incluso entre todos los partidos, ¿no? Podemos es casi un recién nacido, aunque tiene sus cosas ya, que poco tiempo tuvo para tener ya miserias, pero ya las tiene. Tenemos al Partido Socialista, que básicamente está renovada la cúpula directiva del Partido Socialista a nivel nacional, Izquierda Unida que nada, y tenemos el Partido Popular, que claro, el presidente del gobierno lleva muchos años en cargos de muy alta dirección dentro del partido y a nivel gubernamental. Entonces, lo que necesita el Partido Popular es una renovación de esas caras. Y controlaban 12 comunidades autónomas en el mandato anterior, que eso es terrible. La única forma de dejar atrás esta mochila de la corrupción, porque si el Partido Popular no tuviera que cargar con la mochila de la corrupción, es que se salía en las elecciones, se salía. O sea, y la única forma de dejar atrás la mochila de la corrupción es renovar toda esa plana mayor que tuvo alguna vinculación con estos incidentes. Aunque no hayan participado en ellos, pero si de verdad quieres que el Partido Popular tenga éxito en las elecciones, o que tú crees que las consignas económicas y políticas de tu partido van a ser las que van a hacer que España crezca más, tienes que soltar la mochila de corrupción. Y eso es cambiar a los primeros espadas que llevan tantos años en cargos de alta dirección dentro del partido. A ver, Miguel. Sí, bueno, el nivel de corrupción que tiene el Partido Popular es tremendo, ¿no? Y es lógico
yo estoy de acuerdo con que Mariano Rajoy, como vicesecretario y secretario general y director de campaña de las elecciones, creo que fueron en 2 elecciones durante este periodo, evidentemente algo tiene que decir, y me parece muy bien que acuda incluso personalmente, es decir, que no se escude en declarar en su despacho o por videoconferencia o por escrito, que no se escude en eso, que dé la cara, que vaya al juzgado, que se coma ese marrón, porque yo creo que si no lo hace va a ser todavía peor, porque le van a atizar por todos los lados. Y yo, si fuese él, me presentaría como testigo, evidentemente, ante el tribunal. Ya sé que es la pena del telediario, como dicen la mayoría de los periodistas, que va a hacer el paseillo, pero por lo menos que dé la cara y que conteste a las preguntas que se le formulen, porque desde luego estamos de acuerdo que va a ser un marrón terrible para él, que va a tener su coste, pero también lo va a tener si no se presenta personalmente ante el tribunal, si va a hacer la declaración por videoconferencia o por escrito en su despacho o en su domicilio. Yo, en el caso de él, daría la cara, iría ya, haría el paseillo y me fastidiaría, pero por lo menos tiene que comerse ese marrón, porque desde luego, lo que decía Nacho, el nivel de corrupción en el Partido Popular es tremendo, y este señor, como secretario general, algo tiene que decir, y yo creo que puede clarificar muy mucho este tema, ¿no? Y por lo tanto me parece que la decisión del tribunal me parece acertadísima en ese sentido. A ver, Ana, ¿cómo ves esto? Yo estoy completamente de acuerdo con la visión que da Nacho. Yo creo que la figura de la Fiscalía está quedando desvirtuada en procedimientos como este, o como el tema de la infanta, porque una cosa son los fiscales que yo tengo todos los días en los juzgados, currándose el tema, tragando con un montón de cosas y pidiendo condenas por lo que son, a veces incluso un poco excesivos, y otra cosa es esta manga ancha con determinado tipo de personajes. Estoy de acuerdo con Nacho en que esto nunca se debería ver como que el presidente del gobierno va a declarar, porque el presidente del gobierno no va a declarar por lo que está haciendo como presidente, que lo que está haciendo como presidente estará mejor, estará peor, nos gustará o nos dejará de gustar, sino que va por una etapa concreta. Tú dices, debería ir allí, bueno, pues no va a ir. Ya. Eso seguro. No va a ir, no va a ir, no va a dar el paseillo, y le da igual, y lo que va a contestar está claro. Yo no lo sabía, yo no estaba, yo soy la infanta, y yo, aunque soy el presidente del gobierno, no me entero de nada. Y yo, que 8 ministros de Aznar, creo que son 8, estén imputados todos en toda esta amalgama, yo no lo sé, porque realmente solamente los veía a la hora del Consejo de Ministros y luego no teníamos trato alguno. Mi relación con Rato era ninguna, mi relación con fulano era ninguna, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como funciona la política en este país. En Alemania, de repente sale que la ministra de no sé qué falsificó un examen cuando estaba en tercero de infantil y dimite. Sí, claro, forzoso. Aquí se sabe, el presidente del gobierno tiene que pasar por un tribunal a declarar por una etapa como tesorero en un partido imputado de corrupción hasta las orejas. Aquí, bueno, ese o sea, no es que no se plantee. Vamos a ver. Como testigo. Ojo, hay diferencia. Hay diferencia. Declara como testigo. No como imputado ni investigado. Como testigo. Lo que es sorprendente es que a mí me digan que los tesoreros del PP están todos imputados en esto y el señor que dirigía la campaña, ¿qué me dice? ¿Que solo se encargaba de poner las flores? ¿O que solamente se encargaba de lo alto que era el micro? ¿O que solamente se encargaba de si hoy intervenía José Mari y mañana intervenía Rodrigo? ¿Solo se encargaba de eso el director de campaña? Es decir, el director de campaña no tiene ningún tipo de control, porque digo yo que si vamos a montar un sarao, circo o lo que sea en el pabellón de Málaga y hay que traer 3 señores y hay que pensar en seguridad, tal, al margen de que yo tenga un montón de gente que vaya a hacer esas cosas, yo tendré que saber si esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Bueno, eso o el director de campaña solo es los jueces cargo. Y los fiscales, bueno, lo tendrán que dirimir. Yo no los digo que lo jueces diriman los jueces y los fiscales. O sea, yo pregunto, esto como lo del gerente de Gijón al Norte. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que lo pongo ahí para que cobre y porque parece o porque es guapo? No, digo yo que los cargos cuando se dan no estarán vacíos de contenido. Luego ya, por seguir avanzando, hoy daba Mercedes Fernández unas declaraciones diciendo que estaba sorprendida. Coime, pues estará sorprendida porque no lee la prensa ni ve la televisión, porque digo yo que esta trama es harto conocida y que llamen a Mariano Rajoy podría ser previsible. No tanto como dice Nacho, lo que tardaron en cambiar
jueces conservadores por jueces no conservadores, sino porque a lo mejor los que estaban diciendo que no ya no aguantan más la presión de tener sujetas determinadas cosas, o porque, ay, como no hay nada nuevo. ¿Cómo que no hay nada nuevo, señora? Si es que cada minuto que pasa aquí aparecen cosas nuevas, y acabamos de pasar por otro juicio donde el principal imputado ya no ha calcado que había comisiones, es que ha dicho entre el 2 y el 3%. El 3% parece ser el número mágico de la política española. Entonces, sorpresa. ¿Pero cómo sorpresa? ¿Usted de verdad que no ve la tele? No ve la tele, porque si no es imposible que usted se asuste de que llamen al presidente del gobierno. No, lo que en todo caso debería decir es, pues sí, que el presidente vaya y que dé las explicaciones oportunas. Sí, que las dé, pero que las dé todas, ¿eh? No que dé las que yo quiero para quedar bien detrás de un plasma. Bueno. A ver, Nacho. No, yo comparto mucho de lo que habéis dicho. Que, a ver, a mí me sorprende que, habiendo sido solo director de las campañas, en el periodo de tiempo en el que precisamente una de las maneras de compensar por los servicios prestados era que Paco el Bigotes y todos estos les montasen, ¿no?, los araos de campaña, y por eso cobrarán un buen dinero, que le llamen ahora como testigo. Yo ya no entro a debatir si tenían que haberlo llamado como inculpado o como imputado, ¿no?, en la terminología de toda la vida, ¿no? Pero claro, pero oiga, pero es que son cosas de, vamos a ver, si precisamente en toda esta trama usted aparece como el señor que llevaba las campañas del PP y esto está involucrada toda la estructura y la maquinaria de campaña del PP, ¿cómo es posible que usted como director de campaña nadie le haya preguntado, ¿no? Es decir, en todo este tiempo, que nadie se le haya ocurrido, pero es que ni siquiera hace falta que las acusaciones particulares lo hubieran hecho, es que lo normal es que el fiscal, el abogado del Estado es abogado de parte, por lo tanto, yo no digo nada, pero el fiscal, pero sus señorías, oiga, de oficio, oiga, no, que venga a declarar este señor, porque algo tendrá que decir, vamos a escucharle, porque a lo mejor algo tendrá que aportar, ¿no? Con lo que ahora es peor, porque ahora llegar al final, ¿no?, para llamarle, yo creo que convierte aún en más gravoso, ¿no?, la situación y mucho más sangrante, ¿no? Por otra parte, fíjate que yo ya me conocéis y sabéis que yo defiendo mucho toda la simbología y el rito del poder, ¿no? Yo entiendo que el poder hay que rodearlo de cierta pompa, ¿no?, para que nos lo tomemos en serio. Pero, claro, yo lo que no acabo de entender es este tipo de privilegios que tienen determinadas instituciones del Estado, ¿no? Es decir, oiga, pero ¿por qué en otros países el presidente del gobierno va a declarar de cuerpo presente al juzgado y punto pelota? ¿Cómo que usted puede declarar por escrito o desde su despacho? No. Usted, frente a la justicia, es como un ciudadano más. Punto, como un ciudadano más, y por lo tanto yo cuando a usted le llamo a declarar, usted viene aquí y declara como cualquiera. No, la tienen los miembros de la Casa Real y una serie de... llamas al alcalde a declarar y el alcalde declara por escrito. Claro, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo puedo entender por una cuestión de funcionalidad en el contencioso administrativo. Oiga, no saque usted a la gente que está velando por el interés común, ¿no?, a perder una mañana en el contencioso administrativo esperando a que te toque entrar en sala, ¿no? Bueno, eso lo puedo entender, ¿no? Bien, vale. Pero aún así lo puedo entender, pero aún así me chirría, ¿no? Claro, es como los aforamientos. La pena de banquillo, el control sobre la decisión. Igual. Al final el aforamiento, pero si es que, ¿por qué no se convocan muchas veces elecciones anticipadas? Porque tu propia gente dice, oye, tranquilo, que mientras yo estoy aquí estoy aforado, claro. Y en los juzgados entran todos los días 38 querellas dirigidas contra mí, y prefiero que entren en el Tribunal Supremo, que nos vemos todos en el palco del partido, ¿no?, o en los toros, ¿no? Que esto entre en el juzgado de mi pueblo, que lo lleva un chavalín que acaba de aterrizar, que ni siquiera sabe quién soy yo, y a lo mejor me mete para adelante, y vaya lío en el que me vas a meter, Mariano, ¿no? O sea, que no me convoques elecciones. Y es así, es tan triste y tan crudo como esto, ¿no? Y bueno, pena de banquillo. El presidente del gobierno, cuando vaya a declarar, va a llevar un despliegue de seguridad que lo más cerca que va a estar el primer fotógrafo va a ser a 150 metros. No, pero pero claro que la hay. Pero es más bochornoso todavía. Bochornoso, por supuesto, pero este hombre... El presidente no tendrá ninguna duda. Presidente, nos comemos el marrón, pero... Rajoy abre el paraguas y no le importa que llueva, ¿eh? Yo creo que se equivocaría
si hace la declaración dentro de su domicilio. Pues no lo dudes, no lo dudes. Mariano Rajoy quedaría mucho mejor si se presenta. No va a dar imágenes, no va a dar imágenes. Esto desde luego en Francia no pasaría. Es que en en Francia no paran en barra. En Francia meten leña y tú vas a Aún así juzgar. lo están llamando como testigo, ¿eh? Sí. Exactamente, eso hay que... Que eso tiene su intríngulis también, Sí, bueno, porque tiene como que decir testigo, verdad. bueno, tiene que decir verdad. Verdad. Ahí voy. Obligado a decir Obligado. Obligado, Otra claro, cosa es que bueno, lo haga. Es que Porque- si miente, apaga y vámonos. Y Ya. a Bueno, contestar es que yo ahí- a todas las partes, A cosa que no todas, tendría que correcto. hacer como imputado, Claro. como investigado. Sí. Yo no sé si ahí, porque claro, ya nos prometió en campaña electoral que iba a bajar los impuestos y los subió nada más llegar al poder. Entonces, alguien que se atreve a mentir a todos los españoles, ¿por qué no va a mentir a una No, mesa? pero una que- cosa es mentir en campaña electoral. Además y aquí otra hay es ante un un Rubicón. tribunal. No, hay un Eso Rubicón. es El diferente. presidente Hay un del gobierno Rubicón. no miente. No miente. Hay un Rubicón que es cuando él ya se traga el tema de los WhatsApps estos de Bárcenas y tira para adelante. Sí, en ese momento es cuando decide si tiene que dimitir o tirar para adelante. Tira para adelante y tira para adelante con todas sus consecuencias. Ahora ya se le da igual Es que es todo. así. Es que los papeles de Bárcenas Le da hacen igual de parteaguas todo. en Sí, sí. la política de Rajoy. Le da igual. En un momento determinado en que dice, da igual que digan que el rey está desnudo, yo no me entero. Ese es el asunto. Es que aparece que es su caligrafía allí, ¿eh? Ojo, es que en ese momento 300, sí, se lo dijo todavía en el debate cuando estaban todos los candidatos, la única vez que fue un debate se lo dijo el Rivera. Dijo, oiga, está usted aquí con 350.000 euros. En los papeles de Bárcenas. Bueno, eso lo sabemos todos. Y además que es la letra de Bárcenas. Bueno, si está no de- recuerdo mal, Bárcenas le señala, igual que Sí, esculpó a sí, otros, sí, que dijo sí. esto no se corresponde con Sí, cascos, sí, esto sí. no es para tal o Pero igual. ahora vendrá A el Rajoy PSOE lo y te señaló dirán- con el dedo. Y te ¿no? dirán, pero es que eso es una venganza. Ya, Es decir, Bárcenas ya, dice que Rajoy lo Ya. cobró y que es una venganza porque Ya. lo abandonó y lo Ya, dejó solo. pero eso te pasa por poner a Bárcenas al frente del negocio, claro. Si pones a un rufián, pues lo propio es que te meta una puñalada precisamente trapera, una de las claro. Entre los del ramo anda el juego. Claro. Precisamente una de las cosas en que se basaba el fiscal para no intentar que no fuese Mariano Rajoy, decía el fiscal, aquí lo que no se trata, lo de la caja B y lo de que aparecen los papeles de Bárcenas, ya no tiene ningún interés que declare este señor, porque está suficientemente aclarado. ¿Para qué lo vamos a llamar? Sí, lo cual Decía, es un yo no razonamiento. sé lo que querrá decir el fiscal, si lo tiene tan claro como lo que dicen los papeles de Bárcenas, que había retirado de fondos, que aparece el nombre de Mariano Fíjate, Rajoy yo o no. incluso Claro, me llama esas la son falta- cosas que... me llama la atención, a ver, la falta a ver, dicho con todo el respeto y con un conocimiento experto ni profundo del caso, pero la falta de coraje, en este caso, del tribunal, ¿no? Es decir, Pero vamos a ver, es que le supera los límites. Esto es igual que en el caso de Undargarín. La fiscalía que hizo allí, Nacho. No, un papelón es que está total. claro Sí, que sí. se lucen cuando están juzgando a un ladrón minorista. Pero cuando ya sean mayores ya no, claro. Eso está, es que está clarísimo. lo cual dice mucho de nuestro sistema de selección y promoción de Es que la judicatura en el país. La carrera judicial depende mucho de las designaciones políticas. Eso es. Entonces, amigo, es que eso es lo que hay que cortar por lo sano. Sí. El otro día Paco Sosa, en una conferencia, en la conferencia que dio con ocasión de de la festividad de Serremundo Peñafort a los graduados de Derecho, era sobre la independencia judicial, ¿no? Y explicaba perfectamente cómo funcionan estos mecanismos que cercionan completamente no la posibilidad de que seas independiente, sino que si eres independiente tendrás un castigo, ¿no? Sí, tiene un coste. sin Tiene un duda, coste, falta ¿no? de un coste. Y a veces el coste, pues hay cierta gente que no le interesa, ¿no? Bueno, Aunque la ganancia es mayor. Vamos a pasar al tercer asunto. El PSOE pierde algo más de 11.000 afiliados desde el Congreso de Sánchez en 2014. 11.000 afiliados. Bueno, no llega al 10%, pero en vez de estar creciendo, parece que está perdiendo. Esto es todo en vísperas ya de empezar a recoger los votos, los avales, que empiezan mañana, dura hasta el 4 de mayo, aunque el censo no lo van a dar hasta el día 27 o 28. Esto es curiosísimo, ¿eh? No se sabe el censo, pero vamos a echar primero una pelea de avales. Es como, vamos a votar todos, pero no sabemos si hay 40 millones votando, hay 30, ¿cuánto es el cuerpo electoral? ¿Qué te parece esto, Nacho? ¿Declive del PSOE con estos 11.000 menos o cómo lo ves? Declive del PSOE. Lo que pasa es que ¿a qué se debe? ¿A Podemos? ¿A los dirigentes que tuvo el Partido Socialista hasta ahora? Porque, claro, aquí los primeros datos se dan en 2012, 217.000. Estaba Rubalcaba. Y hasta los 187.000 de ahora van 30.000 afiliados menos, no 11.000.
y desde que hubo el descalabro en la votación en la que se designó presidente del gobierno, se invistió presidente del gobierno a Rajoy, solo hubo 2.000 de baja. O sea que hasta ese momento, que tendría que ser el momento en el que hubiera un descalabro porque Pedro Sánchez, figura idílica para el Partido Socialista de la izquierda de verdad, tendría que haber sido el descalabro a partir de esa fecha. Y no, a partir de esa fecha parece que la afiliación se mantiene. Sí que habrá caído, pero supongo que se habrá compensado con altas. El problema que tenemos es que ni el propio partido informa sobre lo que él opina sobre esta caída en afiliaciones. Entonces, yo la verdad que entre la mezcla de que hay muchos afiliados que no pagaban, que se lo pagaba el partido, que depuraron las listas y tal, no sé muy bien a qué atenerme, pero no parece que la salida de Pedro Sánchez o ese aparcamiento que tiene temporal hasta ver qué pasa con la Secretaría General, no parece que eso haya sido la causa. Más bien parece que la causa es un declive del Partido Socialista en atraer a afiliados. A ver, Miguel. Bueno, desde luego yo no le echaría la culpa a Podemos. Yo creo que a lo mejor la culpa tiene la situación económica, porque claro, estamos hablando en unos años de crisis que también pagar el recibo, empieza la gente pues a decir, cuidado, eso pasa con todas las asociaciones, cuando hay épocas de crisis, cuando mires en el mes de enero, coño, qué gastos que tengo que depurar y tal, mires la cuenta bancaria de los cargos y dices, coño, esto fuera, esta baja. La ideología baja. nada. La ideología toma por saco. O sea que también, también hay que mirar ese punto. La ideología no es gasto corriente. ¿Qué duda cabe que, tuvo más pérdida Rubalcaba que Pedro Sánchez? Aquí en el comercio de afiliados. Sí. Hubo 19.000 pérdidas en los años de Rubalcaba, en el 2014, no antes del 2014, del 12 al 14, hubo 19.000 bajas. Y Pedro Sánchez tuvo 11.000, según los datos del comercio que yo... Pero fueron los años peores de la economía, ¿eh? Sí, exactamente. Lo que decías tú antes. Sí, fueron los años de mayor de la situación económica también. Pero qué duda cabe que el PSOE sobre todo con este líder que ha tenido, que ha perdido, que tenía una deriva que todo el mundo sabía, una deriva hacia la izquierda más radical, que contaba que incluso quería contar para gobernar este país con el otro partido, con Podemos, porque quería aliarse incluso con los independentistas. Sí. Todo esto, la gente en las votaciones, pues claro, incluso entre los afiliados, más allá de la situación económica, porque efectivamente también pesa la ideología, y mucho, ¿no? Pero, claro, todo esto son sentimientos que dicen, coño, ¿a qué estamos jugando? Y socialistas de toda la vida que dicen, con este tío, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y se dan de baja y pasan del tema y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí está el principal problema, ¿no? Ahí que todavía el PSOE tiene que buscar el espacio que le corresponde, que es un partido de centro-izquierda y que no tiene por qué contar con otros partidos para gobernar, que se esfuerce en sus políticas, en establecer una nueva política socialdemócrata más actualizada a los tiempos actuales y con ese plan, sin tener que contar con otros aliados para formar gobierno, intentar ganar las elecciones, ¿no? O atraer al electorado. Eso es lo que tiene que hacer el PSOE actual, refundirse. A ver, Ana, ¿cómo ves tú esto del PSOE? Yo creo que la bajada de las afiliaciones, fíjate, yo al margen de la cristal, yo es que lo asimilo a todos los partidos porque yo creo que la gente está cada vez más desafectada con la política y especialmente la gente joven. No está de moda afiliarse a ningún partido. Que además de eso, el PSOE ha tenido una deriva ideológica. A ver, primero colocaron a Rubalcaba solo para resistir, solo para pasar el invierno. El resistir fue que acabaron poniendo a alguien, porque a Susana Díaz no le venían bien los tiempos, para seguir resistiendo. Pero salió Respondón. Entonces, ahora mismo tenemos a alguien a quien le dimos ínfulas de rey, que se cree que puede ser un candidato, y cuando realmente el problema de Pedro Sánchez no era que quisiera pactar con los nacionalistas, porque en este país con los nacionalistas ha pactado el PSOE y el PP. Que pacte con Podemos es tan lícito como que pacte con el PNV o con quien quiera. El problema de todo esto es que no... A ver, el problema de todo esto es que no había, aunque pactara con quien pactara, una posibilidad real de gobierno. Llamemos a las cosas por su nombre. Si lo grave no es que usted quiera pactar con Podemos, usted pactará con quien usted quiera.
Pero ¿de verdad podemos hacer, es decir, de verdad nos podemos sentar todos, toda esta amalgama que somos y crear una alternativa de gobierno? Quedó demostrado que no. Y entonces, si no podemos construir una amalgama de gobierno, ¿por qué no dejamos al que ganó que gobierne? Vale, que no me gusta, vale, a mí tampoco, pero es que es lo que tenemos. Ahora mismo el PSOE sigue en una deriva, porque pasó de tener una figura para pasar el invierno a tener un señor que no sabía dónde iba, a tener dos cabezas. Tú dices, hay mucha gente que dice, ¿dónde vamos con Pedro? Yo he escuchado a mucha gente decir, yo a la andaluza no la quiero, ya, claro, claro. Porque nos han impuesto un voto a la derecha que ahora no tenemos. Es decir, tenemos un PSOE clarísimamente dividido. Los de Pedro Sánchez luchando con uñas y dientes, porque si no, Adriana Lastra en cabeza, porque si no se va a la porra, es decir, se queda en el paro más absoluto, y evidentemente dejando clara una situación que yo no entiendo por qué le parece mal. Hombre, yo comprendo que a Pachi López le parezca muy mal, pero es verdad, esta guerra es de dos. A usted la verdad le parecerá muy fea, pero aquí solamente hay dos opciones. La opción del que se vende como del pueblo, como del electorado, como del militante, y la otra opción, que es la realidad, es la opción del aparato, la opción que tiene detrás a la gente. ¿Cuál de las dos opciones es buena? Hombre, la verdad es que he visto desde fuera y sin ser militante del PSOE, me parecen las dos igual de malas. ¿Para qué decir otra cosa? Porque ninguno... ¿A ti no te lo parece, Nacho? ¿Me estás haciendo que no con la cabeza? No, es un tema de marketing. Tú, analizándolo desde el marketing, Pedro Sánchez es un producto que tiene sustituto, que es Podemos. Entonces, tienes un producto sustitutivo, porque la deriva de Pedro Sánchez era la confluencia con Podemos. Entonces, en Pedro Sánchez tienes un sustitutivo. Si Pedro Sánchez no sale secretario general, sabes que los votantes descontentos con el PSOE, muchos de ellos estarán votando ya a Podemos. Pero Susana y Pachi no tienen sustitutivo salvo que votes al PP, que bueno, al final son un poco socialdemocracia más blanda, más dura, pero bueno, pero no tiene sustitutivo dentro del Partido Socialista. Tú no puedes, como votante que quieras al PSOE, el PSOE normal de siempre, la socialdemocracia razonable, no puedes irte a votar a Podemos. No tienen sustitutivo. Pedro Sánchez sí. Si Pedro Sánchez no sale como candidato, yo tengo un sustitutivo, Podemos, que decían lo mismo. Y lo que está escondido debajo de todo esto es el interés que tiene Pedro Sánchez, probablemente, en liderar una fusión con Podemos que dirija a él, y es que se lo van a comer. El Partido Socialista en esa batalla desaparece de la mano de Pedro Sánchez. Si llega a la Moncloa le basta, Nacho. Sí. Si llega a la Moncloa le basta. Pero es que él no va a llegar a la Moncloa. Otra cosa. Él no va a llegar. Pero va a hacer de todo. Va a hablar con Bildu, va a hablar con uno que pasa por ahí, con la candidatura Bacteria, con cualquiera, para ver si llega a la Moncloa. A ver, Nacho, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, yo creo que la caída de afiliados pues probablemente responderá una parte a la crisis. Es verdad que la ideología y la cultura es los primeros bienes de lujo, ¿no?, de los que te desprendes cuando te aprieta la factura a final de mes, ¿no? Y dices, bueno, para pagar esto... Hombre, habría que ver también cuál es el censo de simpatizantes, porque el PSOE tiene esa doble modalidad, ¿no? Puede ser militante o puede ser simpatizante del partido. Y la diferencia en la cuota, pues supongo que será sustancial, y habrá gente que se habrá pasado a lo mejor la condición de simpatizante. Hombre, será dos duros todas las cuotas, ¿no? Quiero pensar. A ver. Quiero pensar que debe esto, es que vamos. No tengan ningún muerto como el PP, ni Sí. otro en otro partido. Bueno, yo eso no lo descartaría, si porque tienen una además os cuota diré- premium es que están ya fuera de la realidad. La cuota premium creo que la tiene Ciudadanos. Ciudadanos tiene una cuota Bueno, sí, pero pistonuda. bueno. Sí, Ciudadanos creo que tiene una Sí, cuota pero de ya es partido otro aire, hombre. pistonuda y UPyD de alrededor de 90 o 100 euros. Sí, y tal. pero eso es otro el PSOE aire y el ya. PP anda por los 90 euros al 30. mes. Sí, el PSOE... No, al trimestre, ¿no? Sí. Es decir, el PSOE debe andar sobre 30 y el PP anda sobre 30. Al trimestre. Al trimestre, sí. No es una cantidad, y el simpatizante debe andar en 10 y tantos. Yo os lo digo porque en un bolo en el que yo estuve unas jornadas y tal, que se hablaba de este tipo de cosas, pues salió el tema de las afiliaciones, de los censos, de cómo se controlaban, de tal y cual. Los de Podemos, como siempre, sacaron pecho y ellos no cobran nada y ellos son estupendos y magníficos, ¿no? Y la otra gente dice, no, pues mira, nosotros cobramos ¿Y cómo esto se y hacemos financia? tal, ¿no? Bueno, Bueno, pero no vamos a extendernos por ahí porque eso ya es otro mundo. Eso, desde luego, no Claro. con los recursos de los Venezuela. Eso ya es otro porque mundo. además además es que el problema de muchos de estos partidos es que el control de los censos y del movimiento, como muchas asociaciones, es una cosa casera. O sea, tú no tienes contratada a una gente profesional que se ocupa de controlar. No, esto tienes a un jubilado que está en la agrupación del PP Pues de ahí, aquí o de esa tal. es una vía, que y haya eso muchos es lo jubilados que- y va muriendo. Claro. No lo quise decir antes porque Claro, pero es verdad. Sí, yo creo que hay mucha varias- gente mayor, hay gente joven no hay varias nadie. Yo creo que hay varias. Luego hay mucha gente desencantada también, Sí. ¿no? Pero desencantada en parte porque el PSOE no ha
respondido a lo que ellos creen que era la hoja de ruta del PSOE, ¿no? O porque han defenestrado a Pedro Sánchez, o sencillamente porque no les gusta lo que está pasando, y gente que sencillamente se considera explotada. Digo, me he pasado toda la vida trabajando en el partido y ahora no me hacen ni caso, ¿no? Porque ahora llegaron los jóvenes turcos y entonces a nosotros ya nos han arrinconado, ¿no? Yo creo que tampoco, además no son unas cifras suficientemente significativas como para extrapolar y decir, ahí no, es que el PSOE ha entrado en picado. Ha entrado en picado, de repente en vez de 60.000 o 70.000. Claro, el tema ahí está, y si tienes una caída de militancia, bueno, oye, es que usted ha perdido el 30% de su militancia. Cuidado, habría que ver si ha subido la militancia en otros sitios, ¿no? Porque yo no descarto también que parte de la militancia del PSOE que se ha ido, esos 2.000, por ejemplo, en el proceso de investidura, estén ahora mismo militando en Podemos o en otros partidos, ¿no? Que han dicho, oye, yo me voy a otro lado por el efecto del producto sustitutivo, ¿no? ¿Y entre Susana y Pedro, cuál te parece mejor candidato? Entre Susana y Pedro, ninguno de los dos. Yo creo que llevan... ¿Estás con los del UGT? ¿El UGT aquí apoya a Pedro? A ver, yo ninguno de los tres. Bueno, si me lo ninguno de los tres, ¿no? Y os doy las razones. ¿Visteis Pedro Sánchez, porque es Podemos. Sí. Es decir, y entonces no podemos confundir. ¿Y Susana? ¿Susana por qué? Susana, porque es el Plan Andalucía, ¿no? Y entonces es el modo de hacer política, no digo de Felipe González, que no era ese modo, es el modo de hacer política a la andaluza. Y eso significa el PER, significa el modelo de tal. Y Pachi, porque no hay paisano ahí. No hay O sea, paisano, Pachi tiene un discurso... Ese es un razonamiento Claro, ¿viste? y me explico, dejaron que me No, explique. si estamos de acuerdo ya, sí que lo está claro, es decir, Pedro, ¿qué es? Podemos. Es decir, y un socialdemócrata no se quiere ver reflejado en eso, porque para eso soy de Podemos. A ver, que nos queda un minuto, Nacho. Susana Díez, ¿qué es? Es las ayudas al no sé qué, lo de los planes de empleo, es que es eso, es que lo trae con ella, es que es su cultura política. Pero vamos a ver, no es la cultura del PSOE entera. Los partidos no son hoy día unas agencias de empleo. ¿De qué estamos hablando? Claro. Yo creo que están afiliados a los sitios Tú donde me has gobiernan. oído muchas veces en esta tertulia decir que uno de los problemas que tenía el PSOE en el poder era un problema de paro. ¿Qué hacía con la gente que tenía colocada? Claro, la por ahí volvemos otra vez a que hay que buscar un gerente. Y por ahí volvemos a buscar un gerente. Claro. Deja el Congreso de los Diputados. Claro, pero lo ¿Qué ideología ni qué nada, hombre? Si además no pintan nada en el partido. Y cuando decía que Pachi no era paisano, quiere decir que tiene buena fachada, tiene un discurso, pero es un discurso aprendido de memoria. Tú en el momento en el que rascas detrás no hay chicha. Y hombre, poner al frente del Partido Nacional... Con esta intervención tan durísima sobre el Partido Socialista de Ignacio Villaverde, llegamos al final de la tertulia. Exactamente. Antes hablaba de que había simpatizantes y afiliados. Bueno, sabe muy bien dónde está ese margen. Gracias a los cuatro por haber venido hasta aquí. Volveremos mañana. Como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.